¿Qué impulsa a un joven de origen humilde, nacido en la pobreza y marcado por la enfermedad, a convertirse en una de las voces más influyentes del siglo XX, a desentrañar el absurdo de la existencia y a enfrentarse a los dogmas ideológicos con una valentía inquebrantable? La historia de Albert Camus no es solo la de un escritor, filósofo y periodista. Es un thriller emocional de una búsqueda implacable de significado en un mundo sin sentido, de pasiones políticas y amorosas tormentosas, y de una vida tejida entre el fulgor de la creación y la sombra de la soledad. Es un relato lleno de contradicciones ocultas, de batallas internas contra la desesperación y de una búsqueda apasionada de la justicia que transformó para siempre nuestra comprensión de la libertad y la rebelión. Hoy vamos a desenterrar esa verdad oculta, esa que pocos se atreven a desvelar. Albert Camus nació el 7 de noviembre de 1913 en Mondovì, Argelia francesa, en el seno de una familia de colonos franceses empobrecidos. Su infancia fue una lucha constante contra la miseria. Su padre, Lucien Camus, un jornalero agrícola, murió en la Primera Guerra Mundial cuando Albert apenas tenía un año. Su madre, Catherine Sintes, de origen español, era analfabeta, sorda y casi muda, lo que sumió a la familia en una pobreza extrema. Creció en un barrio obrero de Belcourt, en Argel, compartiendo una vivienda minúscula con su madre, su abuela, una figura autoritaria y a menudo cruel, y su tío. La ausencia de un padre, el silencio de una madre y la crudeza de su entorno marcaron profundamente su visión del mundo, infundiéndole un sentido de la injusticia y una fascinación por el absurdo de la existencia. La opulencia y el privilegio, para él, eran sueños lejanos. Desde muy joven, Albert mostró una inteligencia precoz y una sensibilidad inusual para su entorno. Era un estudiante brillante, un lector voraz que encontraba refugio en los libros, que le abrían ventanas a mundos más allá de su humilde realidad. Su talento fue descubierto por un maestro de escuela primaria, Louis Germain, quien vio en él un potencial extraordinario y lo impulsó a obtener una beca para el liceo. Esta intervención providencial fue un punto de quiebre crucial, una mano tendida que le permitió escapar del destino preestablecido por su pobreza. Sin la ayuda de Germain, el mundo quizás nunca habría conocido a Camus. Una de las anécdotas menos conocidas de su juventud y que revela mucho de su carácter ya obstinado y su profunda conexión con la naturaleza es su amor por el fútbol. Era un apasionado portero de su equipo escolar, un rol que, según él, le enseñó algunas de las lecciones más valiosas de la vida: la solidaridad, el esfuerzo colectivo y la comprensión de que la victoria y la derrota son parte del juego. No era solo un pasatiempo, sino una disciplina que forjó su espíritu de equipo y su visión de que la vida, como el fútbol, es un juego que a menudo se pierde, pero que hay que jugar con dignidad. Esta temprana experiencia deportiva, lejos de su imagen de intelectual melancólico, nos muestra a un Camus vital y comprometido con la acción. La verdadera epifanía de Camus, el momento en que su vida tomó un giro dramático y su destino comenzó a tejerse con el sufrimiento, llegó a los 17 años con el diagnóstico de tuberculosis. Esta enfermedad, incurable en su época y con frecuentes recaídas a lo largo de su vida, fue una condena que lo obligó a abandonar el fútbol, a interrumpir sus estudios universitarios y a vivir con la constante amenaza de la muerte. Fue un fracaso personal devastador, una traición de su propio cuerpo. La tuberculosis no solo lo limitó físicamente, sino que le imprimió una urgencia existencial, una conciencia aguda de la finitud de la vida y la injusticia del destino. ¿Cómo encontrar sentido cuando tu propia existencia está constantemente en juego? Sus años universitarios en la Universidad de Argel, a pesar de las interrupciones por la enfermedad, fueron un periodo de intensa lucha interna y externa. Se sumergió en la filosofía, estudiando a pensadores como Nietzsche y Dostoyevsky,
que lo ayudaron a articular la sensación de absurdo que ya intuía en su propia vida. Experimentó con el teatro, fundando el Théâtre du Travail, más tarde Théâtre de l'Équipe, donde actuaba, dirigía y adaptaba obras para llevar el arte al pueblo. También se unió al Partido Comunista en Argelia, motivado por su compromiso con la justicia social y la lucha contra la pobreza, aunque pronto se desilusionaría con la ortodoxia y el autoritarismo del partido, siendo expulsado por sus tendencias trotskistas. Este fue un período de ebullición intelectual y activismo, donde sus ideales chocaban con la dura realidad política. A mediados de la década de 1930, Camus comenzó a trabajar como periodista para el Alger Républicain, donde se convirtió en una voz crítica contra las injusticias del colonialismo francés en Argelia. Sus artículos de investigación, como sus series sobre la miseria en Kabylia, expusieron la opresión y la pobreza de la población indígena, lo que le valió la censura y la represión de las autoridades francesas. Esta experiencia en el periodismo, arriesgada y comprometida, forjó su estilo claro, incisivo y directo, y consolidó su profunda convicción de que el escritor tiene una responsabilidad moral de denunciar la injusticia. Fue un dilema ético constante. ¿Hasta dónde se puede llegar para decir la verdad en un régimen opresor? El estallido de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de Francia en 1940 lo encontraron en París, nuevamente enfrentado a la precariedad y la enfermedad. Se unió a la resistencia francesa, trabajando en la clandestinidad para el periódico Combat, del que llegó a ser editor en jefe. En medio del peligro, bajo la constante amenaza de la Gestapo, Camus escribió sus obras más importantes: El extranjero, 1942, y El mito de Sísifo, 1942. Estas obras, que articulaban su filosofía del absurdo, la confrontación entre la irracionalidad del mundo y el deseo humano de sentido, lo catapultaron a la fama. El extranjero, con su protagonista Meursault, un hombre indiferente a la moral y las convenciones sociales, fue un hito literario que encapsuló la alienación de la posguerra. Pero el éxito de estas obras vino con sus propios fracasos y aprendizajes. Camus se encontró en el centro del debate intelectual parisino, siendo asociado con el existencialismo de Jean-Paul Sartre, a pesar de sus propias reservas y matices. Su relación con Sartre, inicialmente de admiración mutua y amistad, se convirtió en una de las rivalidades intelectuales más famosas y dolorosas del siglo XX. El punto de quiebre definitivo entre ellos llegó con la publicación de El hombre rebelde, 1951, donde Camus criticó la justificación de la violencia revolucionaria y los regímenes totalitarios, incluido el comunismo soviético, lo que le valió el ataque virulento de Sartre y su círculo, quienes lo acusaron de reaccionario y antihistórico. Este enfrentamiento público fue devastador para Camus, quien valoraba la fraternidad intelectual, y lo sumió en un aislamiento doloroso. Quizás tú también te has sentido así, cuando tus ideales te ponen en contra de quienes alguna vez consideraste aliados. La publicación de La peste, 1947, una novela alegórica sobre una epidemia que asola Orán, no solo fue un éxito rotundo, sino que también se interpretó como una metáfora de la ocupación nazi y la resistencia. En esta obra, Camus exploró temas como la solidaridad, el compromiso moral y la lucha contra el mal, estableciendo que la única respuesta al absurdo y al sufrimiento es la rebelión y la compasión, la decencia común. Fue un éxito que consolidó su reputación como un moralista, un defensor de la dignidad humana. Sus viajes por el mundo, sus conferencias y su creciente fama lo llevaron a una vida de mayor comodidad económica, pero su salud siguió siendo frágil. En 1956 publicó La caída, una novela introspectiva que exploraba la hipocresía, la culpa y la autoengaño. Una obra más oscura y compleja que sus anteriores trabajos y que reflejaba
su propia desilusión con la humanidad y la política. Esta obra, escrita como un monólogo de un juez penitente, es un retrato brutalmente honesto de la condición humana. El culmen de su carrera llegó en 1957, cuando fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura, a la edad de 44 años, siendo uno de los laureados más jóvenes de la historia. El comité destacó su importante producción literaria que con lúcida seriedad ilumina los problemas de la conciencia humana en nuestros tiempos. Este premio, si bien un reconocimiento mundial, también generó una enorme presión y lo colocó aún más en el ojo público, exacerbando su dilema sobre el compromiso político en medio de la guerra de Argelia. Los aspectos más polémicos y contradictorios de su figura giran en torno a su posición ambigua sobre la independencia de Argelia. Aunque siempre denunció el colonialismo y defendió la justicia para los argelinos, se opuso a la lucha armada del FLN, Frente de Liberación Nacional, y propuso una tregua civil que fue rechazada por ambas partes. Esta postura, a menudo malinterpretada o deliberadamente ignorada, le valió duras críticas tanto de la izquierda francesa, que lo acusó de traidor a la causa anticolonial, como de los colonos franceses, que lo veían como un apologista de la independencia. Él, un pied noir, francés nacido en Argelia, sentía un profundo conflicto interno entre su amor por Argelia y su familia, y su condena de la violencia indiscriminada. Yo creo en la justicia, pero defenderé a mi madre antes que a la justicia. Es una cita que, aunque descontextualizada, a menudo se usa para resumir su tormento. Este dilema ético lo consumió hasta el final. Su vida personal también estuvo marcada por pasiones intensas y relaciones complejas. Aunque estuvo casado 2 veces, tuvo numerosas amantes, incluyendo a la actriz María Casares, con quien mantuvo una apasionada relación secreta durante años. Estas relaciones, a menudo turbulentas, reflejaban su necesidad de afecto y su incapacidad para encontrar la paz. Fue un hombre de contradicciones, un moralista que a menudo vivía al borde de las convenciones. Murió trágicamente el 4 de enero de 1960, a la edad de 46 años, en un accidente automovilístico cerca de Villers-Blevin, Francia. En su bolsillo se encontró un boleto de tren sin usar. Había decidido viajar en coche con su editor y en su maleta el manuscrito inacabado de su novela autobiográfica, El primer hombre, una obra que prometía revelar los secretos más profundos de su infancia y sus raíces. Su muerte prematura fue un golpe para la literatura y para la filosofía, dejando un vacío inmenso y una obra inconclusa que aún hoy nos invita a especular sobre lo que podría haber sido. El legado de Albert Camus es profundo y multifacético. Nos legó una filosofía del absurdo que no invita a la desesperación, sino a la rebelión y al compromiso con la vida. Sus obras literarias nos confrontan con los grandes problemas de la existencia, la moralidad y la libertad en un mundo desprovisto de un sentido inherente. Es un pensador de la acción, un moralista sin dogmas, un defensor de la dignidad humana en medio de la crueldad y la injusticia. Nos enseñó que la felicidad y el significado no se encuentran en una trascendencia divina, sino en la lucha constante contra el sufrimiento y en la solidaridad con otros seres humanos. Su vida es una lección sobre cómo la adversidad puede forjar un espíritu indomable, cómo la búsqueda de la verdad puede ser solitaria y cómo la literatura puede ser un acto de rebelión y de amor. Es la historia de un hombre que, desde una infancia en la pobreza de Argelia hasta la cima del reconocimiento mundial, desafió las expectativas, se enfrentó a los dogmas y se convirtió en la voz de una generación que buscaba un significado en un mundo desgarrado por la guerra y la ideología. Es el hombre rebelde, cuya voz aún resuena con la fuerza de la verdad incómoda.
Detrás de la imagen pública de un intelectual serio y comprometido, se esconde una figura intensamente humana. Un joven apasionado por el sol y el mar de Argelia, un amante de la vida y la belleza, un hombre atormentado por la enfermedad y la soledad, pero impulsado por una profunda compasión por los sufrientes. Un personaje que, a pesar de sus contradicciones, sus polémicas y su trágico final, nos legó un cuerpo de trabajo que sigue inspirando, provocando y desafiando nuestras percepciones del significado, la moralidad y la libertad humana. ¿Qué nos dice la historia de Albert Camus sobre la naturaleza del sufrimiento, el imperativo de la rebelión y la búsqueda de la felicidad en un mundo absurdo? Nos obliga a mirar más allá de los juicios superficiales, a entender que la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de asumir la propia existencia, con sus limitaciones y sus injusticias, y de crear significado a través de la acción y la solidaridad. Su legado nos desafía a cuestionar nuestros propios dogmas, a abrazar nuestra humanidad imperfecta y a reconocer que, incluso en los momentos más oscuros, la llama de la rebelión y la decencia puede encender la esperanza. Su influencia perdura en cada debate sobre el existencialismo, en cada acto de resistencia contra la opresión, en cada reflexión sobre el sentido de la vida y la muerte. La historia de Albert Camus es un recordatorio de que los grandes pensadores no siempre son los que tienen las respuestas fáciles, y que la verdad más profunda a menudo se esconde en las paradojas, en las contradicciones y en la valiente aceptación del absurdo. Es el reflejo de un alma que, a pesar de sus límites, se atrevió a vivir y a escribir con una intensidad inigualable. Así que, después de haber explorado los rincones más ocultos de la vida de Albert Camus, de haber hurgado en sus misterios y sus verdades incómodas, ¿qué te ha parecido lo más revelador de este viaje? ¿Qué aspecto de su lucha contra el absurdo, sus pasiones o sus dilemas te ha sorprendido más? ¿Qué enseñanzas puedes extraer de su vida para aplicar a tu propia búsqueda de significado? La verdad es que su historia nos obliga a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar lo que creemos saber y a reconocer que la pobreza, la enfermedad y la soledad pueden forjar una voluntad indomable que nos impulse a desafiar la condición humana y a encontrar la alegría en la rebelión. Este video es parte de Singularidad Emocional, el canal donde te contamos las historias que no se atreven a contarte en otros lados. Si te atreviste a ver este video hasta el final, te invito a suscribirte para descubrir más historias incómodas, humanas y profundamente inspiradoras. Comenta abajo qué te ha parecido la historia secreta de Albert Camus, qué te ha impactado más, y comparte este video si estás dispuesto a desafiar la narrativa convencional y explorar las verdades ocultas de la historia. Tu curiosidad nos impulsa a seguir desenterrando estas historias.